En el corazón de la Ciudad de México, Tepito respira un aire espeso y cargado de historias que se entretejen en sus callejones. Aquel mercado, conocido por su efervescencia y resistencia, alberga también oscuros secretos que pocos se atreven a mencionar. Entre ellos, la leyenda de la bruja de Tepito, una figura temida desde hace décadas. Mariana, una joven periodista, llegó al barrio intrigada por las historias que había escuchado. Siempre atraída por lo inexplicable, decidió adentrarse en los relatos que envolvían al mercado. Había escuchado rumores de una anciana que, al caer la noche, recorría las calles ofreciendo susurros de fortuna a aquellos que la buscaban. Sin embargo, aquellos mismos susurros podían volverse maldiciones si alguien la ofendía o no respetaba su poder. Se decía que las ofensas que le hacían a la bruja no eran necesariamente grandes actos de insolencia. Bastaba con mirarla a los ojos durante demasiado tiempo, cuestionar la veracidad de sus palabras o reírse de su apariencia para desencadenar su ira. Algunos hablaban de hombres que, borrachos por la noche, le lanzaban insultos al verla arrastrarse por las calles y amanecieron con dolores inexplicables, incapaces de levantarse de la cama durante semanas. Otros mencionaban a quienes se negaron a darle una moneda cuando ella la pedía con voz quebrada. Estos desgraciados fueron acosados por sueños en los que una figura oscura les arrebataba el aliento mientras dormían. El poder de la bruja no solo radicaba en sus maldiciones, sino también en su capacidad para manipular el destino. Se decía que con un gesto de su mano podía torcer la suerte de cualquiera, inclinándola a su favor o en su contra. Los que buscaban su ayuda para ganar en apuestas o encontrar un amor perdido podían obtener lo que deseaban, pero siempre había una trampa oculta. Lo que parecía un golpe de suerte acababa transformándose en una pesadilla, pues la bruja nunca daba algo sin tomar otra cosa en compensación. Algunos testigos afirmaban haberla visto hacer cosas imposibles. Relataban cómo en la oscuridad de los callejones su figura se volvía borrosa, como si se fundiera con las sombras mismas. Una mujer de la comunidad aseguraba que, tras insultarla, había visto a la bruja transformarse en un perro negro de ojos rojos que la persiguió durante cuadras, hasta que, aterrorizada, pidió perdón en voz alta. Solo así el animal desapareció, dejando en su lugar a la anciana que la observaba desde lejos con una sonrisa macabra. El anciano que hablaba con Mariana sobre la bruja no paraba de hacer pausas, como si recordar estos detalles le causara incomodidad o cierto temor. Finalmente, con voz apagada y la mirada fija en el suelo, concluyó: si la ves, evita llamarla loca o vieja. Y si te ofrece algo, recházalo con respeto, porque nunca sabrás lo que podrías estar aceptando. Era una tarde lluviosa cuando Mariana decidió comenzar su investigación.
Caminó por las angostas calles de Tepito, deteniéndose en puestos donde se mezclaban las voces de vendedores y clientes. Después de varias horas, un hombre mayor, con el rostro curtido por la vida, le contó lo que sabía. Dicen que la bruja apareció por aquí hace más de medio siglo. Algunos creen que fue una curandera en sus primeros años, pero algo la cambió. Tal vez la ambición, el dolor o el odio. Lo cierto es que se convirtió en algo más, algo peligroso. Mariana, intrigada, le pidió que le contara más sobre aquella época y cómo se originó la leyenda. El anciano se acomodó en su silla, encendió un cigarro y dejó escapar una larga bocanada de humo antes de continuar. Hace unos 50 años, Tepito era distinto, pero ya entonces era un barrio bravo. La gente luchaba por sobrevivir y en medio de esa lucha surgió una mujer que muchos conocieron como Elvira. Era joven, recién llegada del campo, y decían que tenía manos benditas. Empezó ayudando a las familias con remedios para el mal de ojo, ungüentos para los dolores y oraciones para los desesperados. La gente la respetaba y acudía a ella en busca de ayuda cuando los médicos no podían hacer más. Elvira pronto ganó fama como curandera y su reputación se extendió por todo Tepito. Era común verla en las calles con su atuendo sencillo y una mirada firme que transmitía sabiduría. Pero no todo era bondad en su vida. A medida que sus servicios se hicieron más populares, también comenzaron a llegarle personas con pedidos más oscuros. Hombres que querían vengarse de sus enemigos, mujeres que deseaban amarrar a sus amantes, o comerciantes que buscaban riqueza rápida sin importar el costo. Fue entonces cuando Elvira empezó a cambiar. El anciano hizo una pausa, como si recordara algo desagradable, y continuó con tono sombrío. Dicen que el cambio comenzó después de que una familia rica la buscó para pedirle un favorcito especial. Querían que se deshiciera de alguien que les estaba causando problemas en los negocios. Al principio, Elvira se negó, pero la cantidad de dinero que le ofrecieron era difícil de rechazar. Aceptó, pero ese trabajo la marcó. Algo dentro de ella se rompió ese día. Al completar el encargo, su rostro se endureció. Sus ojos perdieron la calidez y comenzó a involucrarse en prácticas que antes habría rechazado. A partir de entonces, la gente empezó a notarla más extraña. Se decía que, en lugar de rezar para sanar, comenzaba a murmurar palabras incomprensibles en un idioma antiguo, y que a veces sus ojos se volvían negros como la noche. También se corrió el rumor de que había hecho un pacto con algo que habitaba en la oscuridad. Fue ahí cuando dejó de ser solo una curandera y se convirtió en la bruja que todos temían. Se decía que el primer gran suceso que confirmó su transformación ocurrió una noche de luna llena. Un joven, borracho y altanero,
se atrevió a burlarse de ella frente a un grupo de amigos, diciendo que su magia era solo un truco para engañar a los crédulos. Sin decir una palabra, Elvira lo miró fijamente y el muchacho comenzó a sentir una presión en el pecho. Cayó al suelo retorciéndose de dolor mientras sus amigos intentaban ayudarlo. Aquella noche, el joven murió sin que nadie pudiera explicar cómo. Desde entonces, nadie volvió a cuestionar su poder. El anciano suspiró, como si revivir esos recuerdos le trajera una sensación de pesadez. Después de eso, ya no era Elvira. Empezaron a llamarla la bruja. Su apariencia se deterioró. Su cabello se volvió gris y enmarañado. Su piel se arrugó como si el tiempo la hubiera devorado en cuestión de días. Y su risa se convirtió en un sonido escalofriante que resonaba en las noches más oscuras. Se dice que lo que ella obtenía a cambio de su ayuda siempre tenía un costo terrible. Almas, sufrimiento o la ruina de quienes la buscaban por ambición. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero estaba decidida a llegar al fondo del asunto. El anciano le advirtió que no buscara a la bruja, pero también le dio una pista sobre dónde podría encontrarla. La verás si la buscas lo suficiente, le dijo antes de desaparecer entre la multitud. Esa noche, Mariana decidió caminar sola por los rincones más oscuros de Tepito. Sabía que la historia que estaba persiguiendo tenía algo de verdad, algo que aún resonaba en la comunidad. Mientras avanzaba, el ambiente se volvía más denso y el bullicio del mercado se desvanecía. Los callejones eran estrechos y la única luz provenía de las pocas lámparas que aún funcionaban. Mariana comenzó su recorrido por la calle Jesús Carranza, una de las arterias principales del barrio. Durante el día, la zona es un hervidero de actividad, con puestos que ofrecen desde ropa y electrodomésticos hasta objetos difíciles de encontrar en otros lugares. Pero de noche, las luces de neón se apagan y las calles toman un cariz completamente diferente. Las sombras se alargan y los murmullos de la ciudad se mezclan con el crujido de las viejas fachadas. A medida que avanzaba por el cruce de Jesús Carranza con Tenochtitlán, Mariana sintió un ligero temblor en el aire. Una brisa fría la envolvió, y aunque el clima en esa época del año no solía ser frío, la sensación de helor era innegable. Sabía que se estaba acercando. Los pasos de los transeúntes se hicieron más escasos hasta que se encontró completamente sola. Al llegar a la esquina de Mineros y Peralvillo, un sitio donde los edificios parecen tener siglos de historia plasmados en sus muros, algo llamó su atención. Una silueta encorvada apareció a la distancia, apenas visible entre las sombras de los callejones que se entrelazaban como un laberinto. Mariana sintió que la observaban, pero no se detuvo. La figura se acercó lentamente,
arrastrando los pies y con un manto que la cubría por completo. La periodista no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y curiosidad. Mientras la figura se acercaba, los alrededores parecían cobrar vida propia. Los postes de luz parpadearon y el sonido de un par de perros ladrando se mezcló con el eco de risas distantes que venían de algún rincón oscuro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Mariana fue el olor. Un aroma a cera derretida, incienso y algo rancio que se entremezclaba en el aire, como si emanara directamente de aquella figura. Cuando finalmente estuvo a pocos metros, la anciana levantó la cabeza y dejó ver un rostro surcado por arrugas y unos ojos que brillaban con una intensidad casi sobrenatural. En esos ojos, Mariana pudo ver algo más que simple maldad. Había dolor, ira y una sombra de desesperanza, como si estuviera mirando a alguien que había visto demasiado y había perdido todo rastro de humanidad. ¿Qué buscas, niña?, preguntó la bruja con una voz rasposa que resonó en las paredes con un eco antinatural. Mariana, intentando controlar el temblor en su voz, respondió: «Quiero saber tu historia». Elvira no siempre fue de Tepito, ¿sabes? Vino de un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, un lugar donde la gente vivía apegada a la tierra, a las tradiciones antiguas y a los secretos transmitidos de generación en generación. Su abuela, una curandera muy respetada en la región, la crió desde niña y le enseñó los conocimientos de las hierbas, las plantas y los rezos. Desde muy joven, Elvira mostró una habilidad especial para canalizar energías que otros ni siquiera podían percibir. Era como si las fuerzas de la naturaleza la escucharan. El destino de Elvira cambió cuando cumplió 18 años. Su abuela, sabiendo que el poder que había heredado necesitaba ser desarrollado más allá de lo que ella podía enseñarle, le habló de un grupo de mujeres en la Ciudad de México que practicaban algo más profundo y antiguo que la simple curandería. Eran mujeres que se movían en las sombras, guardianas de conocimientos prohibidos y artes oscuras. Fue así como Elvira decidió dejar su hogar y emprender el viaje hacia Tepito, un barrio que ya en aquella época tenía la reputación de ser un lugar duro y lleno de misterios. Elvira llegó a la ciudad sola, cargando con una pequeña maleta y las enseñanzas de su abuela. Al principio, sobrevivió trabajando en el mercado, vendiendo remedios caseros y ofreciendo limpias a los pocos que se atrevían a confiar en una forastera. Sin embargo, algo la atraía hacia un mundo más oculto. Las noches en Tepito parecían tener un pulso diferente, un murmullo subterráneo que solo aquellos con sensibilidad pueden percibir. Fue una de esas noches que Elvira conoció a las mujeres que cambiarían su vida para siempre. Eran un pequeño círculo, formado por 5 mujeres mayores,
que se reunían en secreto en una vieja vecindad, en la calle de Tenochtitlán, cerca de la plaza Fray Bartolomé de las Casas. Aunque durante el día parecían simples vendedoras o amas de casa, en las madrugadas se convertían en algo más. Se decía que conocían los secretos de la santería, el espiritismo y otros rituales que habían llegado a México a través de generaciones. El primer encuentro de Elvira con estas mujeres ocurrió de manera inesperada. Una noche, mientras caminaba sola por los callejones oscuros, sintió una presencia que la seguía. Al girarse, vio a una mujer de mediana edad que la observaba desde la penumbra. Sin decir palabra, la desconocida la invitó a seguirla. Intrigada y sintiendo una extraña conexión, Elvira la siguió hasta una casa vieja y desgastada, donde las otras mujeres ya la esperaban. La habitación donde entró estaba iluminada por velas y decorada con figuras de santos, cráneos de animales y otros objetos rituales que Elvira no reconocía. Aquella primera reunión fue una prueba para Elvira. Las mujeres, lideradas por una anciana de nombre Francisca, la observaron en silencio mientras le hacían preguntas sobre su vida, sus creencias y sus intenciones. Elvira respondió con honestidad, mostrando respeto y humildad, pero también con una chispa de ambición que no pasó desapercibida para las otras. Francisca vio potencial en la joven y tras una larga deliberación decidió aceptarla en su círculo. Con el tiempo, Elvira aprendió mucho más de lo que jamás había imaginado. Aprendió a invocar espíritus, a preparar pociones que podían curar o envenenar, y a dominar los secretos de las cartas y la adivinación. Sin embargo, también empezó a explorar territorios más oscuros. Fue en este círculo donde descubrió el poder de la magia negra, un poder que podía darle todo lo que quisiera, pero a un precio que no muchos estaban dispuestos a pagar. Elvira comenzó a destacar rápidamente, mostrando un talento natural para las artes ocultas, mientras las otras mujeres se mantenían dentro de los límites de lo permitido por sus creencias y sus miedos. Elvira se aventuró más allá, experimentando con rituales que exigían sacrificios y pactos con entidades que habitaban en el umbral de lo desconocido. Las otras mujeres empezaron a temerle, pues su poder creció de manera desmesurada y con él su ambición y su sed de control. Fue en ese momento cuando Elvira dejó de ser vista como una más en el grupo y se convirtió en la líder no oficial. Pero esa transformación también marcó el inicio de su descenso. La comunidad comenzó a murmurar sobre su cambio. Ya no era la joven curandera que llegó a Tepito buscando su destino. Ahora, Elvira, la bruja, una figura envuelta en misterio, temida por todos, pero buscada por aquellos que anhelaban lo imposible. Las calles de Tepito estaban envueltas en una oscuridad espesa aquella noche. La luna apenas se asomaba entre las nubes
bañando los callejones con un resplandor pálido. La atmósfera era pesada. Esa noche, Elvira no estaba en compañía de sus compañeras del círculo. Estaba sola, como debía ser. Sabía que lo que iba a hacer trascendía los límites de lo que ellas habían enseñado. Sentía en lo más profundo de su ser que algo la estaba llamando. Una voz suave pero persistente, invitándola a cruzar el umbral. Elvira había estado preparándose durante semanas, recopilando los ingredientes y elementos necesarios para el ritual. En un rincón olvidado de Tepito, en un patio desierto rodeado de edificios en ruinas, encontró el lugar perfecto para realizar el ritual. Era un sitio donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el suelo agrietado y seco. Estaba salpicado de restos de lo que alguna vez fueron ofrendas. Nadie pasaba por allí, lo cual era perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Poco antes de la medianoche, Elvira comenzó los preparativos. Dibujó un círculo en el suelo con polvo de hueso, marcado con símbolos que había aprendido en sus estudios más oscuros. Y colocó en los puntos cardinales velas negras. En el centro del círculo, depositó un cuenco de barro que contenía sangre de gallo negro, mezclada con hojas de ruda y cenizas de velas usadas en funerales. Con cada paso, Elvira sentía que su conexión con lo desconocido se intensificaba. Las sombras alrededor parecían moverse con voluntad propia, alargándose y retorciéndose como si algo las agitara desde dentro. Pero ella no titubeó. Sabía que lo que buscaba no era algo que se pudiera obtener sin un precio. Estaba dispuesta a dar lo que fuera necesario. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, Elvira cerró los ojos y comenzó a recitar un antiguo conjuro en un idioma olvidado, uno que no había sido pronunciado en siglos. Las palabras brotaban de sus labios con un ritmo hipnótico, llenando el aire con una vibración que parecía distorsionar la realidad misma. A medida que su voz se elevaba, el viento se arremolinaba a su alrededor, trayendo consigo mucho frío. Fue entonces cuando lo sintió. Sintió la presencia. El aire se tornó denso y opresivo, como si una fuerza invisible estuviera presionando desde todas las direcciones. Las velas negras se apagaron una por una, dejando solo la tenue luz de la luna para iluminar el círculo. De la oscuridad, una figura comenzó a tomar forma. Al principio, era solo una sombra informe, pero poco a poco se definió en una silueta alta y delgada, cubierta con un manto que parecía devorar la luz. La entidad no tenía un rostro humano. Su figura era vaga, compuesta de oscuridad pura. Sin embargo, unos ojos brillantes, de un rojo intenso, se abrieron en el centro de aquella negrura, fijos en Elvira, con una intensidad que parecía perforar su alma. La voz que emergió de la entidad no tenía un tono específico.
Era un susurro gutural que resonaba en la mente de Elvira en lugar de sus oídos. ¿Qué deseas, mortal?, preguntó la entidad con un tono que era a la vez suave y amenazante, como el cuchillo de un asesino deslizándose en la oscuridad. Elvira, con el corazón acelerado pero con la determinación firme, respondió sin vacilar: poder. Quiero poder. Quiero el poder para dominar este mundo, para doblegar la voluntad de quienes se crucen en mi camino y para hacer que la muerte misma me obedezca. La entidad permaneció en silencio por unos instantes, como si evaluara la petición. Luego, un sonido que podría haber sido una risa seca y burlesca emergió de su figura. El poder que buscas tiene un precio alto. Pero eso tú ya lo sabes, ¿cierto? Elvira asintió. Estaba dispuesta a hacer el sacrificio necesario, incluso si eso significaba ofrecer algo más valioso que su propia vida. La entidad, complacida por la audacia de la joven, se acercó hacia el borde del círculo, donde los límites entre lo mundano y lo sobrenatural se desdibujaban. Extendió una mano hecha de pura sombra y la colocó frente a Elvira. Dame tu alma, Elvira, y te daré lo que deseas. A cambio, serás mi instrumento en este mundo, esparciendo el caos y el dolor que alimentan mi existencia. Elvira no dudó. Extendió su mano, sintiendo cómo la sombra se entrelazaba con su carne, helándola hasta los huesos. En ese instante, un vínculo irrompible se formó entre ambos. Una energía oscura recorrió su cuerpo, expandiéndose por cada célula, infundiéndole un poder indescriptible. Sintió cómo su mente se abría a secretos arcanos y a conocimientos prohibidos, cómo la magia más oscura fluía por sus venas, pero también sintió algo más. Una sombra que desde ahora habitaba en su interior. Una parte de ella ya no era humana. La figura se desvaneció lentamente, dejando solo una risa siniestra que resonó en la noche. El pacto estaba hecho. Elvira había renunciado a su humanidad para convertirse en algo más. Algo que las demás brujas temerían, pero que le daría el control absoluto sobre quienes osaran desafiarla. Desde esa noche, Tepito nunca volvió a ser el mismo. La presencia de Elvira cambió el aire mismo del barrio. Su influencia creció y su poder se extendió, pero también lo hizo el precio que debía pagar. Cada vez que ejercía su magia, una parte de su alma se corrompía más y la sombra en su interior se hacía más grande. Elvira ya no era solo una bruja. Se había convertido en la encarnación de algo mucho más antiguo y peligroso. Y aunque había ganado el poder que tanto anhelaba, el costo sería su condena eterna. Mariana escuchó atenta, sin apartar la mirada de aquellos ojos que parecían contener siglos de sabiduría y maldad. La bruja hizo una pausa y la observó con detenimiento. Tú
también estás buscando algo, ¿verdad? La periodista sintió que no podía mentir. Admitió que había llegado al barrio no solo por la historia, sino porque buscaba respuestas a sus propios dilemas. La vida había dejado cicatrices en su alma, y una parte de ella deseaba encontrar una solución, incluso si eso significaba adentrarse en terrenos peligrosos. «Puedo darte lo que buscas», dijo la bruja. «Pero recuerda que todo tiene un precio. Si aceptas mi ayuda, tendrás que darme algo a cambio». Mariana titubeó. Sabía que jugar con fuerzas desconocidas era arriesgado, pero la desesperación y la promesa de respuestas la tentaban. «¿Qué debo darte?». La bruja sonrió mostrando dientes amarillentos y desgastados. «Tu fe. Renunciarás a ella para siempre, y en su lugar tomarás la oscuridad». La joven se quedó en silencio, sintiendo el peso de la decisión que tenía ante sí. Era consciente de que aceptar esa oferta cambiaría su vida para siempre. Tras un largo momento de reflexión, dio un paso atrás. «No lo haré». La bruja la observó con una mezcla de sorpresa y respeto. «Entonces, vete. Pero recuerda, no todas las historias necesitan ser contadas», dijo antes de desaparecer en las sombras, dejando a Mariana sola bajo la luz tenue de la luna. Al día siguiente, Mariana dejó Tepito sin mirar atrás. Sabía que había estado al borde de algo terrible, pero también sentía que había aprendido una valiosa lección. A veces, la curiosidad puede llevarte a lugares de los que es imposible regresar. Dime, ¿tú conocías la historia de la bruja de Tepito? ¿Eres de este barrio o has vivido en él? Había algo inquietante en el pequeño pueblo de Lancaster, un lugar rodeado de colinas y espesos bosques, donde el aire siempre parecía cargado de un extraño silencio. Al caer la noche, los habitantes cerraban sus ventanas con fuerza, rezaban en silencio y evitaban mirar hacia el oscuro horizonte, porque todos conocían la historia. Todos sabían de la bruja. Cuentan que, siglos atrás, una mujer llamada Ágata fue condenada por brujería, acusada de practicar rituales oscuros, de invocar demonios y de sembrar terror entre las familias del pueblo. Aunque Ágata juró su inocencia, el miedo y la superstición fueron más fuertes que sus palabras. Fue quemada en la plaza central, pero con su último aliento lanzó una maldición sobre el pueblo y juró que volvería. Esa misma noche, después de escuchar la historia, tomé un camino solitario hacia mi cabaña, ubicada en las afueras del bosque. Las ramas crujían bajo mis pies y un viento gélido comenzó a soplar, haciendo que las sombras de los árboles parecían moverse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y apreté el paso. Al llegar a la cabaña, cerré la puerta con fuerza, pero no pude evitar mirar hacia la ventana.
Y allí, en la distancia, algo se movía entre los árboles. Una figura alta y encorvada, vestida con harapos oscuros. Mis manos comenzaron a temblar cuando la figura pareció girar hacia mí. Sus ojos, brillantes como dos brasas, me observaron fijamente. Aquella noche no pude dormir. La imagen de la figura en el bosque seguía grabada en mi mente. Y lo peor de todo es que sentí muy en el fondo que no había sido la primera vez que me observaba. El amanecer trajo un respiro temporal, pero algo en mi interior sabía que la paz no duraría. Me dirigí al pueblo buscando respuestas. La leyenda de la bruja era un tema tabú. Pero había una persona que quizás podría ayudarme: el anciano Isaac. Se decía que era el último descendiente de una familia que había vivido en Lancaster desde tiempos inmemoriales y que conocía secretos que nadie más se atrevería a contarme. Isaac vivía en una casa destartalada, al borde de la colina. El camino hasta allí estaba cubierto de niebla y el ambiente parecía aún más denso de lo habitual. Al llegar, lo encontré sentado en su porche, su piel arrugada y su mirada perdida en el horizonte. «¿Sabes lo que viste anoche, verdad?», me dijo antes de que pudiera decir una palabra. Su voz era apenas un susurro, pero tenía un tono que me puso los pelos de punta. «Ella ha vuelto». Mi corazón dio un vuelco. No sabía cómo lo sabía. Pero Isaac tenía razón. Lo que había visto no era un sueño ni una ilusión. La bruja estaba de regreso. Isaac me contó cómo Ágata había sido una poderosa bruja, pero no cualquier bruja. Ella había hecho un pacto con fuerzas oscuras, y aunque su cuerpo había sido destruido, su alma seguía buscando venganza. Desde su muerte, cada cierto tiempo, su espíritu regresaba, buscando nuevas víctimas, alimentándose del miedo del pueblo. Lo que viste anoche fue solo el comienzo, advirtió Isaac. Ella te ha elegido, y una vez que lo hace, no hay escapatoria. Mis manos comenzaron a sudar. Isaac me dio una advertencia final antes de que me marchara. No vuelvas al bosque, y por el amor de Dios, no la mires a los ojos. Regresé a la cabaña con el corazón acelerado. ¿Qué significaba que la bruja me había elegido? ¿Cómo se supone que me iba a proteger de ella? Las advertencias de Isaac resonaban en mi mente, pero claro, la curiosidad también crecía. ¿Y si había alguna forma de detenerla? Decidí investigar más sobre Ágata y su maldición. Comencé a indagar en los viejos archivos del pueblo, en la biblioteca cubierta de polvo. Y ahí encontré relatos fragmentados de cómo Ágata había sido capturada, acusada de sacrificar animales y personas en rituales oscuros. Sin embargo, lo que más me intrigó
fue un antiguo libro que mencionaba un ritual que, en teoría, podía sellar el alma de un ente maligno para siempre. La única condición: necesitaba sangre, pero no cualquier sangre. Debía ser la sangre de alguien tocado por la bruja. Esa noche, mientras leía las instrucciones del ritual, sentí una presencia en la cabaña. El ambiente se volvió frío y las velas que había encendido comenzaron a parpadear. Un murmullo bajo empezó a escucharse, como si alguien susurrara mi nombre. Giré la cabeza lentamente y allí, frente a la ventana, vi la misma figura de la noche anterior, pero esta vez estaba más cerca. Efectivamente, la bruja había vuelto y estaba reclamando lo que era suyo. Tras ver la figura de la bruja a través de la ventana, un terror visceral se apoderó de mí. Pero mientras intentaba racionalizar lo que veía, una pregunta emergió de mi mente. ¿Era real lo que estaba ocurriendo o simplemente estaba perdiendo la razón? Las advertencias de Isaac y la historia del pueblo podían haber implantado el miedo en mi mente, pero ¿y si todo era una sugestión? ¿Y si el miedo estaba jugando con mis percepciones? Durante los siguientes días, los eventos extraños se multiplicaron. Sombras que no deberían estar ahí, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Susurros constantes que apenas podía entender. Pero nada de esto ocurría cuando había otras personas cerca. Empecé a evitar el contacto con los demás, temeroso de que me consideraran loco. A pesar de mi creciente paranoia, seguí investigando. Leí sobre cómo la psique humana podía ser influenciada por el miedo, cómo el estrés y las sugestiones pueden desencadenar episodios de alucinaciones. Pero, aunque estas explicaciones racionales tenían sentido, no podían deshacer el nudo de ansiedad que se apretaba más cada noche. Un día, mientras caminaba por el bosque para despejar mi mente, vi a un grupo de jóvenes explorando el área. Algo en su despreocupación me molestó profundamente. Ellos no parecían afectados por el ambiente oscuro del lugar. Me acerqué para advertirles del peligro, pero cuando les conté sobre la bruja, sus risas rompieron el silencio del bosque. Para ellos, todo era un mito. Esa noche soñé con los jóvenes. En el sueño los vi perdidos en la niebla, gritando, mientras una sombra encorvada los acechaba desde los árboles. Me desperté sudando frío, con la sensación de que algo terrible les había ocurrido. Al día siguiente, escuché rumores en el pueblo. 3 personas habían desaparecido en el bosque la noche anterior. Lo sabía. ¿Era mi mente jugando conmigo? ¿O realmente había visto su destino en mis sueños? El incidente de los jóvenes desaparecidos solo incrementó mi angustia. Empecé a evitar dormir, temiendo que mis pesadillas pudieran ser algo más que simples sueños. No solo eran las visiones nocturnas lo que me atormentaba,
Durante el día, la sensación de ser observado nunca me abandonaba. En más de una ocasión, creí ver el rostro de la bruja entre las ramas de los árboles, sus ojos llameantes, fijos en mí. Pronto, los habitantes del pueblo comenzaron a notarlo. Mis ojeras profundas y mi comportamiento errático despertaron sus sospechas. Algunos murmuraban que había sido tocado por la maldición. Otros me miraban con lástima. Nadie, sin embargo, se atrevió a ayudarme. Cada día me sumergía más en los libros antiguos que hablaban sobre Ágata. Descubrí que la locura no era solo un efecto secundario de su maldición. Era su propósito principal. Aquellos que caían bajo su influencia no solo eran perseguidos por su presencia física, sino que lentamente perdían el control de su mente. No podía evitar pensar que eso me estaba ocurriendo. Las noches se volvían interminables y las visiones cada vez más vívidas. Una noche más, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché una voz suave que me llamaba desde fuera de la cabaña. Contra toda lógica me levanté y abrí la puerta. Ahí estaba ella, no a más de unos metros, pero esta vez no intenté escapar. Sus ojos me atraparon, llenos de una mezcla de odio y comprensión. Por un momento, no supe si estaba enfrentándome a una criatura sobrenatural o simplemente a mi propia mente desmoronándose. Ella no se movió, pero sentí que algo dentro de mí estaba cambiando. ¿Podía ser la bruja? ¿Podía ser que ella controlara mis pensamientos? ¿Mis miedos? Porque el miedo que sentía ya no se limitaba a las noches, sino que se extendía durante el día y en cada rincón de mi mente. Empecé a dudar de cada cosa que veía o escuchaba. ¿Había realmente visto a la bruja frente a mi cabaña o era una alucinación más? Mi mente, que antes era toda lógica y racional, ahora es un campo de batalla entre la realidad y el delirio. Un día, como cualquier otro, me miré en el espejo y casi no me reconocí. Mi rostro estaba demacrado, los ojos hundidos y vacíos. Pero mientras me observaba, algo más captó mi atención. Una sombra detrás de mí. Giré bruscamente, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza, y cuando volví a mirar al espejo, vi algo aún más perturbador. Mi reflejo sonreía. Di un paso atrás, con el estómago revuelto, y observé cómo esa versión de mí comenzaba a moverse, independientemente de mis acciones. Lentamente, la figura levantó una mano, señalándome. Mi mente se fracturó en ese momento. ¿Era el espejo una ventana hacia el otro lado? ¿Hacia donde la bruja me observaba? ¿O ya estaba completamente loco? Después de lo que vi en el espejo, dejé de luchar. Dejé de intentar diferenciar la realidad de las alucinaciones.
De alguna manera, había aceptado que mi destino estaba sellado. Sabía que tarde o temprano la bruja tomaría lo que quería. Mi cordura era la ofrenda que ella reclamaba. Una noche de tantas, mientras la luna llena iluminaba el bosque, salí de la cabaña por última vez. No había miedo, solo una extraña paz. Sentía que la bruja ya no era una entidad externa, sino algo que vivía dentro de mí, alimentándose de mis pensamientos y de mis emociones. Caminé hacia el lugar donde la vi por primera vez, en la frontera del bosque. Y ahí estaba, esperándome. Pero esta vez no intentó asustarme. Al contrario, se acercó lentamente, como una sombra abrazando la oscuridad. Cuando estuvo frente a mí, sonrió. La misma sonrisa que había visto en el espejo. Me di cuenta de algo en ese instante. La bruja de Lancaster ya no era solo una leyenda. No era solo un espíritu en busca de venganza. Es la personificación del miedo, del poder que tiene sobre la mente humana. Y ese poder ahora es parte de mí.